Estaba a punto de salir del elegante restaurante propiedad de Julian cuando la gerente me detuvo. Disculpe, señora, no ha pagado su cuenta. Miré el rostro desconocido, suponiendo que era nueva y no me reconocía. Así que le expliqué educadamente. Cárguelo a la cuenta de Julian. Él sabe. La gerente me dirigió una mirada despectiva. Señora, nuestro restaurante tiene 3 estrellas Michelin. Nunca hemos tenido la política de cargar a cuentas. Terminó de hablar y me entregó una factura impresa. Eché un vistazo y abrí los ojos de par en par. Una sola comida por $500,000. Tarifa de $1,900. Mantenimiento por el brillo de los cubiertos, $30,000. Tarifa de aire exclusivo, $50,000. Tarifa por servicio de serenidad VIP, $100,000. Y un montón de otros cargos ridículos. No tenía idea de que mi hermano dirigía un negocio tan absurdo. Estaba tan furiosa que me reí. Soy Stella Cross, la hermana del señor Cross. Dígale que venga y hable conmigo si hay un problema. Pero ella no accedió. No puede pagarlo, ¿verdad? No finja ser alguien importante para aprovecharse del señor Cross. Inmediatamente le escribí a mi asistente. Fatel, Julian, o despides a esta mujer o retiro todas mis inversiones. Señora, no haga perder el tiempo a todos. Solo pague la cuenta. Dijo con un tono tan seguro y cortante, como si ya me hubiera etiquetado como una cazafortunas que intentaba escapar sin pagar. Varias miradas curiosas de otros clientes ya se dirigían hacia nosotras. Fruncí el ceño, sin querer perder más tiempo en un asunto tan absurdo. Saqué mi teléfono y marqué directamente el número de mi hermano. Sin embargo, solo sonaba una señal de ocupado, y los intentos repetidos producían el mismo resultado. ¿Qué demonios está haciendo ese mocoso un día entre semana? Dejé el teléfono a un lado y enfrenté a la mujer agresiva, pronunciando cada palabra con cuidado. Lo diré de nuevo. Me llamo Stella Cross. Soy la hermana mayor de Julian Cross, su jefe. Su teléfono está inalcanzable ahora, pero puede revisar la cuenta empresarial. Mi foto e información están vinculadas a ella. Pensé que era la forma más directa y eficaz de resolver el problema. Pero cuando la gerente escuchó mi nombre, en lugar de verificar algo, soltó una carcajada seca, como si acabara de oír una broma muy mala. Luego se inclinó bruscamente hacia mí, bajando la voz a un volumen que solo nosotras dos podíamos oír. ¿Sigues fingiendo? He visto esa cara tuya en las redes de mi esposo Julian Miles de veces. Y ahora tienes la audacia de venir a su restaurante y querer cargarle todo a su cuenta. ¿No tienes vergüenza? Me quedé paralizada por un segundo y luego miré su placa. Tiffany Reed. Una sensación abrumadora de exasperación me invadió. La novia de Julian, la que había estado ocultando. Ni una sola foto me había mostrado. Resultó ser esta mujer insegura y vengativa frente a mí. ¿Cómo podía haber caído tan bajo su gusto? Lo entendí. Esta cuenta exorbitante de $500,000 no era un malentendido. Era una humillación cuidadosamente planeada. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, ella ya había perdido por completo la paciencia. Como esta señora quiere salir sin pagar, tendremos que pedirle que espere en una sala privada hasta que la situación se aclare. Sin darme tiempo a reaccionar, hizo una señal al personal de seguridad del lugar. 2 empleados, altos y serios, se acercaron. No fueron violentos, pero su presencia bastaba para crear incomodidad. Me escoltaron amablemente pero con firmeza hacia una puerta lateral, sin que yo tuviera oportunidad de explicar más. Me llevaron a un pequeño cuarto de servicio, con olor a cloro y especias. La gerente entró detrás de mí y cerró la puerta. «Eso es por gastar el dinero de mi hombre», dijo con ironía, cruzada de brazos. «Y por intentar robar su atención», añadió, con una sonrisa forzada. «Te dije que soy su hermana». «Si no me crees, pregúntale a Julian. Llámalo ahora mismo, yo misma se lo diré». «No necesito preguntarle nada, ya tengo todo claro», respondió con una sonrisa cargada de desconfianza. Al ver que la conversación no iba a ninguna parte, tomé una decisión. Saqué el teléfono del bolso con cuidado. «Está bien, pagaré. Ahora déjame salir». Ella pareció complacida con mi sumisión, aunque no dijo nada más. Salí de la sala junto a uno de los empleados. Ya en el vestíbulo, escribí rápidamente a Maya. «Maya, trae 2 millones al restaurante de Julian. De inmediato los necesito ahora». Del otro lado, Maya hizo una pausa. «Stella, ¿qué pasa? Tu voz suena...». «No preguntes». La interrumpí y colgué. Cuando Tiffany escuchó 2 millones, sus ojos brillaron de inmediato. Probablemente pensó que me había rendido por completo y que estaba aumentando el pago para suplicar clemencia. La sonrisa triunfante en su rostro ya no se podía ocultar. Movimiento inteligente. La rapidez de Maya fue asombrosa. Pronto, la puerta del restaurante se abrió con fuerza. Maya entró, flanqueada por 2 asistentes. Al ver mi rostro pálido y mi estado desordenado, se acercó de inmediato. «¿Estás bien?». Negué con la cabeza, indicándole que no hablara. Tomé la tarjeta bancaria que me entregó con una nota adhesiva de la contraseña y se la lancé a Tiffany. Ella la tomó sin decir una palabra, mirando la tarjeta como si acabara de recibir un premio. Se giró con desdén. «Si esa tarjeta es falsa, tengo formas de encontrarla. Ahora, lárguese». Con la ayuda de Maya, salí caminando con calma de ese lugar desagradable.
Ya en la entrada, le di las gracias a Maya. Gracias, Maya. Te devolveré el dinero en cuanto... Ella me miró con preocupación. No te preocupes por el dinero. ¿Pero qué te pasó? Solté una risa amarga. Mi hermano se consiguió una novia encantadora. Tengo cuentas pendientes con él. Saqué el teléfono y busqué el número del vicepresidente del restaurante. Este VP era el verdadero gerente del lugar, alguien que yo misma había reclutado, y era ferozmente leal a mí. La llamada se conectó. No desperdicié ni... No. Una palabra. Mi voz carecía de emoción. Tienes 10 minutos. Despide a una gerente llamada Tiffany Reed o la familia Cross. Retirará toda su inversión del restaurante, hasta el último centavo. El VP del otro lado quedó paralizado del miedo. Al oír mi voz, debió captar el tono seco que tenía. Aceptó, rápidamente, sin hacer preguntas, y colgué de inmediato. Sin detenerme un segundo, tomé un taxi directo a la villa de Julian. Esa villa también era un regalo mío. Sin embargo, al llegar, fui recibida por música estridente y los bulliciosos sonidos de hombres y mujeres saliendo por puertas y... ventanas. Estaba haciendo una fiesta. Con razón no contestaba mis llamadas. La puerta principal de la villa estaba entreabierta. Por impulso, no la empujé de inmediato. Pronto, escuché una voz femenina familiar, ahogada en llanto. Era Tiffany. Lloraba ante todos en la casa, pintándose como una pobre. Víctima acosada por una mujer arrogante, que luego la había acusado falsamente. Solo le pedí que pagara su cuenta, y me lanzó 1 millón en la cara y luego me despidió. Julian, es demasiado. No te respeta en lo absoluto. Solo quiere humillarme. Quiere separarnos. Dentro, el grupo de amigos. Oportunistas de Julian coreaba indignado sus palabras. Julian, mientras tanto, la consolaba con ternura. Tiffany, no te preocupes. No permitiré que sufras esta clase de injusticia. Luego, como para demostrar su determinación, prometió con confianza. Cuando atrape a esa mujer, haré que se arrodille y te pida perdón. Dentro, ese grupo de aduladores seguía defendiendo a Tiffany, gritando sobre cómo me harían pagar. Julian, solo da la orden y la sacamos de ahí ahora mismo. Sí, que sepa quién manda aquí. No podía seguir escuchando. Levanté la mano y un guardaespaldas abrió la puerta de mi La villa de una patada. La música de fiesta se detuvo en seco, y las risas estruendosas se desvanecieron al instante. Docenas de ojos atónitos se volvieron hacia la entrada. No hace falta que me saquen. Ya estoy aquí. ¿Quién quiere enseñarme una lección? El aire pareció solidificarse, quedando solo. El sonido seco y agudo de mis tacones sobre el suelo. Paso a paso, me acerqué a la pareja abrazada en el centro de la sala. No hace falta que me saquen. Ya estoy aquí. ¿Quién quiere enseñarme una lección? Cada paso que daba sobre el mármol frío sonaba como un disparo en el silencio que se había apoderado de la sala. Los tacones, antes símbolo de elegancia, ahora eran martillazos en la conciencia de los que me miraban como si no supieran si aplaudir o esconderse. La música había muerto. Tiffany, aún en los brazos de Julian, se aferraba a él como si de pronto temiera ser arrancada de ese lugar por la fuerza. Él no me miró al principio. Estaba paralizado. Pero finalmente, alzó los ojos hacia mí con una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más. ¿Culpa? ¿Temor? No. Orgullo herido. Me detuve a pocos pasos de ellos. Observé a su círculo de amigos, rostros maquillados de indignación, forzada, como si realmente sintieran algo por él o por la situación. Todos demasiado jóvenes, ropa cara, copas medio llenas, mentes completamente vacías. «Stella», dijo Julian finalmente, «¿qué estás haciendo aquí? ¿No lo ves? Estoy respondiendo a tu llamado. Dijiste que me harías arrodillar y pedir perdón. Bueno, aquí estoy. Veamos si tienes el valor de intentarlo frente a todos». Tiffany fingió un suspiro dramático y escondió el rostro en su pecho. «Por favor, Julian. No quiero más escándalos». «Oh, tranquila», le dije con una sonrisa helada. «Este es solo el principio». Saqué mi teléfono. Desbloqueé la pantalla y proyecté, con solo 2 toques, un documento en la gran pantalla del salón. El contrato original de inversión del restaurante Cross & Co., con mi firma, la de Julian, y el porcentaje detallado de propiedad. Nadie pestañeó. Solo para que no haya dudas. Soy la mayor accionista. Soy quien pagó esta casa, y soy quien puede cerrarle la puerta a todos ustedes con una sola llamada. Silencio absoluto. Tiffany se apartó de Julian, fingiendo una expresión de incredulidad. «Eso es falso. Tú estás inventando cosas para separarnos. ¿De verdad quieres destruir a tu hermano por un malentendido?» «¿Malentendido?», reí suavemente. Cobrarme una cuenta de $500,000 no es un malentendido. Es una declaración de guerra. Julian finalmente se puso de pie. Estaba visiblemente nervioso. Sus manos temblaban levemente, pero intentaba mantener el control. «No. Sabía nada de eso, Stella. No autoricé esa cuenta. No aprobé nada de eso. Entonces pregunta quién lo hizo. Aunque creo que tienes la respuesta muy cerca de ti». Todos giraron la cabeza hacia Tiffany. Ella fingió ofenderse, pero no tenía más que gestos. «Estás fuera de lugar, Stella. No puedes venir. Aquí a interrumpir mi fiesta. Tú interrumpiste mi vida. Inventaste mentiras. Me humillaste en público. Y ahora pretendes que me retire en silencio».
Julian alzó la voz. Ya basta. Las dos. Esto no es un juicio. Claro que lo es, Julian, le respondí. Y todos aquí son el jurado. Pero tranquila, Tiffany, no me quedaré. Ya dije lo que vine a decir. Pero te prometo que esto no termina aquí. Dejaré que todos lo dijeran. Y luego volveré, con todo. Me giré y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Los murmullos comenzaron en cuanto la puerta se cerró detrás de mí. Maya me esperaba en el coche. ¿Y bien? Preguntó mientras yo me acomodaba en el asiento. Acabo de plantar la semilla. Ahora solo queda ver qué brota primero. El escándalo. O la verdad. Ella me ofreció una botella de agua, pero yo solo miraba por la ventana. A lo lejos, el brillo de la ciudad parecía burlarse de mí. Julian no había creído en mí, pero pronto lo haría, y cuando lo hiciera, todo sería diferente. La mañana siguiente me recibió con un silencio inquietante. No había prensa en la puerta, ni llamadas de Julian, ni siquiera mensajes pasivos agresivos de Tiffany en redes sociales. Era la calma tensa que precede a una tormenta. Maya apareció con café, documentos y una expresión de guerra fría. Llevaba un moño alto, un conjunto beige sin arrugas y los ojos afilados como bisturíes. Los medios están comenzando a levantar la historia. Solo hablan del espectáculo de anoche, no del fondo. Aún hay tiempo de dirigir. La narrativa, dijo, sentándose frente a mí. ¿Y el restaurante? El tráfico en sus redes bajó un 42%. Hay gente preguntando por qué la dueña fue tratada como una desconocida. La mayoría no sabe que tú estás detrás de todo. Entonces es hora de que lo sepan, respondí. Pero lo haremos a mi modo. Nada impulsivo. Nada visceral. Solo precisión quirúrgica. Maya asintió. Luego me tendió una carpeta negra. Conseguiste esto muy rápido, comenté al abrirla. Tengo contactos. Y mucha rabia contenida. El contenido era revelador. Registros de contratos internos, transferencias desde una empresa secundaria a cuentas vinculadas a Tiffany. También había correos electrónicos en los que ella influenciaba decisiones del restaurante, sin estar en nómina oficial. Pero aún faltaba una pieza clave. Una figura que no estuviera emocionalmente involucrada. Alguien que pudiera moverse entre las sombras sin levantar sospechas. Fue entonces cuando recordé a un viejo contacto de negocios que había trabajado conmigo en Londres. León Vidal. León no era un hombre común. Tenía poco más de 40 años, barba perfectamente recortada, cabello oscuro con algunas canas que solo acentuaban su presencia sobria. Siempre. Vestido en trajes discretos pero impecables. Su voz grave, casi áspera, y sus palabras calculadas lo hacían parecer un ajedrecista más que un asesor. Le envié un mensaje escueto. Necesito ojos, oídos y silencio. Te pago el triple. Su respuesta fue inmediata. ¿Objetivo? ¿Terreno? ¿Límites? Sonreí. Nunca preguntaba por moralidad, solo por parámetros. Horas después, León apareció en mi penthouse. Entró sin saludar, con una carpeta en la mano y una mirada que lo analizaba todo. Mi sala, mis gestos, incluso a Maya, que lo miraba como si no supiera si debía admirarlo o desconfiar. León, gracias por venir tan pronto, dije. Nunca me fui del todo. La ciudad siempre me llama cuando se está pudriendo algo, respondió con su acento neutro, casi elegante. ¿De qué estamos hablando esta vez? Corrupción interna, manipulación emocional y un hermano demasiado ciego. León hojeó los documentos que Maya le entregó. Asintió sin comentar. Luego levantó la vista. Esto es sucio, pero legalmente útil. ¿Quieres que lo limpiemos o que lo destruyamos? Ambas. Pasamos la siguiente hora delineando un plan. León se encargaría de rastrear las conexiones de Tiffany con empresas competidoras, examinar las cámaras de seguridad del restaurante, que, curiosamente, habían sido desconectadas justo el día de mi visita, y verificar quién más dentro del círculo de Julian estaba involucrado. Antes de irse, me miró con ese aire entre profesional y brutal que siempre lo caracterizaba. No me interesa tu historia personal, Estela, pero sí respeto la forma en que sostienes tu mundo sin pestañear. Estás herida, pero aún caminas con tacones. ¿Eso fue un cumplido? Eso fue una observación. Y un recordatorio. Incluso las más fuertes necesitan aliados. Yo no soy amigo, pero soy útil. Y con eso, se fue. Maya, que había guardado silencio todo el tiempo, se recostó en el respaldo del sillón. ¿De dónde lo sacaste? De un naufragio empresarial en Singapur. Todos hundidos, menos él. Tiene cara de villano de novela negra. Y yo necesito un villano funcional en mi historia, no un adorno. Me levanté, fui hasta la ventana y miré el horizonte. No era orgullo lo que sentía, era agotamiento. Pero al menos ya no estaba sola. Y Tiffany pronto descubriría que subestimarme fue su error más grande. Los rumores siempre fueron más rápidos que la verdad. Y en este caso, volaban con alas de fuego. Al despertar, mi nombre ya estaba circulando en los titulares digitales más frívolos. La hermana multimillonaria que humilla a su familia. Conflictos internos en la dinastía Cross, envidia o poder. La mujer que lanzó $1 millón como amenaza. Todo cuidadosamente editado. Todo con un toque de veneno disfrazado de entretenimiento. Han usado tu rostro como escudo y tu silencio como arma.
dijo Maya mientras hojeaba su tablet, sentada en el sofá con un café intacto entre las manos. Tiffany sabe jugar sucio, pero no inteligente, respondí mientras deslizaba en mi teléfono las publicaciones. Algunas usaban fotos mías de eventos pasados, otras recortes de mis discursos editados para sonar altiva, arrogante. Me pintaban como una diva narcisista con complejo de superioridad. No me conocían, pero eso no importaba. En la opinión pública, la verdad era un lujo que nadie compraba. León llegó al mediodía, sin anunciarse, como siempre. Vestía una camisa blanca, abierta en el cuello, sin corbata, y pantalones de lino oscuros. Parecía salido de una novela francesa, pero su energía era implacable. Está bien estructurado. Alguien profesional movió estas piezas. Esto no es obra de una sola mente, dijo sin siquiera saludar, dejando su laptop sobre la mesa. ¿Qué tienes?, pregunté sin rodeos. Un periodista de una agencia digital fue contactado hace semanas por una cuenta que rastreamos hasta una empresa fachada en Panamá. Pagaron una cifra absurda por publicar las primeras notas. ¿Adivina quién aparece en los correos de coordinación? Maya se adelantó. ¿Tiffany? ¿Y su hermana? ¿Sabían que tenía una? Negué con la cabeza. Nadie la conoce. Está en Nueva York. Y es editora de un portal de farándula bastante sucio. Ha trabajado tras bambalinas manipulando escándalos. Son un dúo. Perfecto. León hizo clic, y en la pantalla aparecieron capturas de conversaciones, órdenes de pago, incluso un mensaje reciente. Mañana soltamos el segundo video. Que Stella parezca la antagonista de su propia historia. Mordí mi labio. No era furia lo que sentía. Era algo más afilado. Claridad. La batalla ya no era por mi reputación. Era por el control del relato. Y eso era terreno mío. Vamos a dar una entrevista. Esta misma semana, dije. ¿En qué medio?, preguntó Maya. En uno que no me deba favores. Donde no pueda manipular nada. Un espacio en vivo. León me miró con leve aprobación. Arriesgado, pero efectivo. ¿Puedes conseguirme la cita? En 24 horas. Solo una condición. ¿Cuál? No mientas. Lo miré directo a los ojos. Por primera vez, vi una sombra detrás de su calma. Una cicatriz invisible. Nunca lo hago, le dije. Todos mienten, incluso tú, pero al menos que sea por estrategia, no por miedo. Al día siguiente, ya estábamos sentados en la sala de espera de un estudio de televisión. Maya revisaba cada palabra del discurso. León, en cambio, observaba el set como un lobo midiendo un nuevo bosque. Cuando me llamaron al aire, sentí la presión de 1000 ojos invisibles. Pero al sentarme frente a la presentadora, una mujer de voz firme y mirada incisiva, me sentí tranquila. No porque confiara en el resultado, sino porque confiaba en mí. Hablé de la historia del restaurante, de mis inversiones iniciales, del incidente con la cuenta, del desconocimiento de Julian y del comportamiento irregular de Tiffany. Mostré pruebas, pero no detalles morbosos. No atacaba. Me defendía con elegancia. Cuando terminó, la presentadora me miró, casi sorprendida. Tiene usted una forma de hablar que desarma incluso la acusación más feroz. Sonreí. Porque la verdad no necesita levantar la voz. Al salir del set, León me esperaba en la entrada, apoyado contra una columna, manos en los bolsillos, expresión ilegible. No esperaba menos, dijo. ¿No vas a decir si estuve bien o mal? Dije que no esperaba menos. Y eso es lo más alto que puedo decirle a alguien. ¿Siempre hablas? ¿Como si estuvieras escribiendo un libro? Solo cuando me interesa el personaje. Me sorprendí por un instante. León no era hombre de elogios. Su voz no cambió, pero sus ojos sí dijeron algo. No lo respondí. Solo caminé hacia el coche. Pero lo sentí caminando a mi lado, y eso fue suficiente. La ciudad seguía hablando de mí, pero esta vez el tono había cambiado. Las redes estaban divididas. Algunos comenzaban a cuestionar la historia de Tiffany. Otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Yo ya no me molestaba en leer los comentarios. Solo quería hechos. Y justicia. Esa mañana, Maya irrumpió en mi estudio sin tocar la puerta. Su rostro era una mezcla de sorpresa y satisfacción. Stella, creo que encontré algo. Dejó su tablet sobre mi escritorio. En la pantalla, un archivo de audio titulado, simplemente, Grabación automática, reserva 1158. ¿Qué es esto? Una copia de seguridad del sistema de reservas del restaurante. Grabación de voz por protocolo interno. Estaba en la nube, olvidado. Lo recuperé del historial de accesos de la tablet que Tiffany usaba. Presioné play. Primero, solo se escuchaban ruidos de platos, ambiente, y luego, mi voz, firme, confusa, preguntando. Luego la de Tiffany. Su tono burlón, su acusación absurda, su risa aguda cuando dijo que era la mujer que se metía con su hombre. Más tarde sus palabras, demasiado claras para ser malinterpretadas. No me importa si eres su hermana o la reina de Inglaterra, aquí mando yo. Y si no, pagas. Te haré arrepentirte de haber nacido con ese apellido. Mi garganta se cerró al escuchar mi propio intento de explicarme. Mi voz sonaba rota. No de miedo, sino de incredulidad. El audio no mostraba violencia.
pero sí el abuso de poder, la intimidación, el desprecio. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Maya. Lo guardamos. Aún no es el momento. ¿Estás segura? Más que nunca. Ese mismo día, León me propuso alejarnos por unos días. Demasiada tensión, demasiada presión. Necesitas oxígeno para pensar mejor. ¿Tú también necesitas respirar?, pregunté medio en broma. Yo solo respiro donde me es útil. Horas después, ya estábamos en una finca discreta, a 2 horas de la ciudad. Era propiedad de un cliente de León. Moderna, silenciosa, con ventanales que daban a un bosque. No había señal de móvil, ni cámaras, ni tensión. Era extraño ver a León en otro contexto, sin traje, sin laptop. Solo una camiseta gris ajustada y jeans oscuros. El tipo de hombre que pasaría desapercibido en una cafetería, pero que emanaba control donde fuera. Cenamos sin hablar mucho. Él cocinó, con habilidad inesperada, una pasta con aceite de trufa y limón. Yo abrí una botella de vino que no reconocía. Nunca te vi beber, comentó. Nunca me viste descansar, respondí. Después de comer, salimos a la terraza. Las estrellas eran más visibles allí, más reales. ¿Siempre fuiste así?, preguntó él de repente. ¿Así cómo? Aferrada al control, como si soltarlo fuera peligroso. Me quedé en silencio por unos segundos. Nadie me hacía preguntas así. Nadie se atrevía. Mi padre nos crió con la idea de que el mundo no perdona errores. Que si no lo manejas tú, alguien más lo hará por ti. Y peor. ¿Y tu madre? Ella solo estaba para aplaudirlo. O para desaparecer cuando él se enfadaba. León asintió. No con pena, sino con comprensión. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Siempre fuiste tan invisible? Él sonrió por primera vez desde que lo conocí. No soy invisible. Solo sé cuando no debo ser visto. Nos quedamos en silencio. Pero no era incómodo. Era íntimo. Como si las palabras ya hubieran hecho lo necesario y ahora el aire completara lo que quedaba. Cuando entramos, él encendió la chimenea. La luz danzaba sobre su rostro, y por un segundo sentí una punzada en el pecho. No era atracción. Era otra cosa. Era la sensación de estar a salvo. Y no estaba acostumbrada a eso. Me fui a dormir sin decir más. Pero su sombra quedó en mi puerta unos segundos más de lo necesario. El aire era distinto cuando regresamos a la ciudad. No solo por la polución y el ritmo acelerado. Era algo en el ambiente, como si la maquinaria se estuviera desmoronando desde dentro. Las llamadas de inversionistas comenzaron a llegar. Algunos preguntaban si los rumores eran ciertos. Otros, si yo ya no formaba parte del grupo. Maya les respondía con un guión preparado. La señora Cross está revisando los términos de su participación. Por ahora, todo sigue igual. Pero no era cierto. Yo había ordenado suspender temporalmente mis aportes. Un movimiento quirúrgico, pero letal. 2 días después, Julian me buscó. No por teléfono, no por mensaje. Se presentó en mi oficina sin previo aviso. Tenía el rostro tenso, los ojos cansados. Usaba una chaqueta arrugada y una camisa que claramente no había sido planchada. No era el Julian que conocía. Era uno derrotado por dentro, pero aún con suficiente orgullo como para simular control. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Le hice un gesto para que se sentara. León estaba allí, revisando unos contratos. Se puso de pie de inmediato. ¿Quieres que me quede?, preguntó. No, respondí yo. Sí, dijo Julian al mismo tiempo. Nos miramos todos. Al final, León salió sin más, cerrando la puerta tras de sí. Julian se pasó las manos por el rostro. Exhaló como si cargara años de peso. Están retirando sus fondos, los socios, los patrocinadores, uno tras otro. Todo se está cayendo. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque tú te estás desmarcando. Porque todo el mundo asume que hay un conflicto interno. Y lo hay. Pero no tiene por qué destruirnos. ¿No? Entonces explícame por qué permitiste que una mujer, tu pareja, manipulara todo desde dentro. ¿Por qué no la frenaste? ¿Cuando aún estabas a tiempo? Julian bajó la mirada. Tardó un momento en hablar. Porque no quería perderla. Esa respuesta me desconcertó más de lo que esperaba. ¿Perderla? ¿A costa de perder tu nombre? ¿Tu legado? ¿Tu familia? Siempre fuiste tú, Estela, la brillante, la poderosa, la intocable. Yo solo era el hermano menor que intentaba estar a la altura. Nadie me tomaba en serio, ni siquiera tú. ¿Y por eso decidiste destruir lo que construimos juntos? Yo no lo destruí. Solo quise que algo, una sola cosa, fuera solo mía. Tiffany me miraba como si yo fuera suficiente, como si no necesitara competir contigo. Respiré hondo. No estaba enojada, estaba dolida. ¿De verdad pensaste que yo quería competir contigo, Julian? ¿Que toda mi vida giraba en torno a ser mejor que tú? No lo sé. Tal vez no lo pensabas, pero así lo sentía yo. Guardé silencio un instante. Me levanté, fui hasta un cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. Se la entregué. ¿Qué es esto? Los documentos originales de la creación del restaurante. Mira la fecha. Mira los depósitos iniciales. Julian hojeó las páginas. Su ceño se frunció. Luego alzó la vista. ¿Tú pusiste todo el capital inicial? Sí. Papá no lo hizo.
Mamá tampoco. Fuiste tú quien tuvo la idea, pero yo la financié. Y nunca lo dije, ni a la prensa ni a los socios, porque quería que fuera tu victoria, tu primer paso. No quería aplastarte, quería impulsarte. El silencio en esa oficina era casi insoportable, y sin embargo, me lo devolviste, con sospechas, con silencio, con traición. No sabía nada de Tiffany, no sabía lo que hacía. Me enamoré. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Esa es tu excusa? Él se puso de pie. Estoy aquí, cara a cara, no por el negocio. Estoy aquí porque necesito que me creas, que entiendas que me equivoqué, pero que no. Lo hice por maldad. No respondí de inmediato. Lo observé. Ya no era el Julian altivo de las fiestas. Era un hombre joven, 30 y pocos, al borde del colapso emocional, peleando por salvar lo que quedaba de sí. ¿Por qué viniste realmente? Porque ya no quiero seguir peleando contigo. Quiero arreglar esto, contigo. Entonces empieza con lo básico. ¿Cuál? Despide a Tiffany. Oficialmente. Y públicamente. Haz lo correcto, Julian. Aunque te duela. Su mandíbula se tensó, pero al final asintió. Está bien. Se giró para irse, pero antes de abrir la puerta dijo: gracias por darme una segunda oportunidad. No la merezco, pero la necesito. Cuando se fue, León entró de nuevo. Me observó, como si midiera mis emociones con una regla invisible. ¿Estás bien? No lo sé. A veces, el perdón no es para el otro. Es para que una parte de ti deje de sangrar. Lo miré. Había algo en su voz, en sus ojos, en la forma en que me entendía sin decir mucho. ¿Siempre hablas así? Solo con personas que me importan. 3 días después de mi conversación con Julian, todo comenzó a desmoronarse. El primer golpe fue sutil. Una nota en un portal de noticias serias, sin sensacionalismo, sin amarillismo, solo hechos. El audio revela la conversación entre la señora Reed y la señora Cross en el restaurante Cross & Co. Dentro del artículo estaba la transcripción completa del archivo que Maya había encontrado. No hubo acusaciones explícitas, solo datos, fechas, palabras, contexto, letal. Horas más tarde, se multiplicaron las reacciones. Algunas celebraban mi templanza. Otras criticaban a Tiffany con rabia disfrazada de moral. Maya me miró desde su asiento frente al ventanal, con una sonrisa casi satisfecha. ¿Y ahora? Ahora esperamos la segunda ficha, respondí. Esa segunda ficha no tardó. Uno de los antiguos chefs del restaurante publicó, en su cuenta personal, una declaración breve. Durante mi tiempo en Cross & Co., fui testigo de decisiones erráticas e injustas por parte de una persona sin rol oficial en el organigrama. Me fui por salud mental. Hoy entiendo por qué. Le siguieron. Otros. Anónimos al principio. Luego más valientes. Bartenders, encargados de compras, camareros. Todos con testimonios similares. Tiffany manipulaba, presionaba, amenazaba. Y Julian no veía nada. Esa misma tarde él me llamó. Su voz sonaba distinta, más firme. La rueda ya gira. Hoy haré la declaración. ¿Estás preparado? No, pero ya es tarde para detenerme. Lo hizo a las 7 de la tarde, frente a la cámara de su propio equipo de comunicación, sin maquillaje, sin fondo decorado. Un solo plano. Él, solo. En los últimos días, han salido a la luz hechos que afectan directamente la imagen de nuestro restaurante, y la mía como director. He leído, escuchado y verificado. Y hoy quiero asumir responsabilidad. Hizo una pausa. Respiró. Lamento profundamente no haber sabido antes lo que ocurría dentro de nuestro espacio. Más aún, lamento haber permitido que alguien, sin autorización, se involucrara en decisiones importantes y causara daño a quienes debían ser protegidos. Luego dijo su nombre. Tiffany Reed. Anunció que estaba siendo desvinculada de cualquier colaboración formal o informal, que se le prohibía el ingreso a todas las sedes, que se abriría una auditoría interna completa, y finalmente, que él agradecía a quienes tuvieron el valor de hablar. Apagué la pantalla. No sonreí. No me emocioné. Solo cerré los ojos y exhalé. León, sentado en mi sofá, me observaba en silencio. ¿Lo hizo bien?, preguntó. No perfecto, pero lo hizo. Eso basta. Ahora, ella sabrá que está sola. No lo creo. Aún tiene una última carta. Siempre la tienen. Y no me equivoqué. Al día siguiente, Tiffany apareció en una entrevista exclusiva para una revista de estilo de vida, esas que disfrazan la polémica con filtros y edición. Su cabello, recogido en un moño estudiado. Maquillaje sutil. Lágrimas perfectamente calculadas. Yo solo quería ayudar. Nunca tuve intención de dañar a nadie. Me enamoré. Me involucré. Pero ahora me usan como chivo expiatorio. La entrevista terminó con una frase digna de telenovela barata. Si algo me pasa, ya saben dónde mirar. Me reí. No por burla, sino por cansancio. Tiffany no aceptaba perder, ni siquiera cuando todo estaba en contra. Maya estaba indignada. ¿Vas a dejar que siga hablando? Sí. Cuanto más hable, más se delata. León asintió, con su calma habitual. El silencio no siempre es derrota. A veces es la antesala de la estocada final.
Levanté la mirada hacia él. Su presencia me reconfortaba de formas que no entendía del todo. No necesitaba frases bonitas, solo que estuviera ahí. Y él lo estaba. La reina falsa había caído, pero aún no había abandonado el tablero. Y yo aún tenía movimientos guardados. Llegamos a la casa del lago una tarde gris, sin prensa, sin ruido, sin historia. Era una de las propiedades más antiguas de la familia. Perteneció a mi abuela, y durante años había servido como refugio para todo lo que no podía resolverse en la ciudad. Ahora, Julian y yo la necesitábamos más que nunca. Acordamos vernos allí por una semana, solo nosotros dos, sin asistentes, sin abogados, solo la sangre que nos unía y el silencio que nos había separado. Cuando llegué, Julian ya estaba adentro. Había encendido la chimenea y dejado 2 tazas sobre la mesa. Vestía un suéter azul marino, simple. Estaba más delgado, con ojeras marcadas, pero su presencia tenía algo distinto. Menos escudo, más piel. No recordaba que este lugar oliera así, dijo al verme. A madera vieja y a mamá. Asentí, sin sonreír. Nos sentamos frente al fuego. Durante varios minutos no dijimos nada. Solíamos venir aquí cuando todo iba mal en casa, murmuré. Mamá se quedaba en la cocina y papá se encerraba en su mundo. Y tú te ibas al muelle a escribir en esa libreta negra. Y tú robabas galletas como si fueran oro. Él rió. Por primera vez en semanas. A veces me pregunto si todo se quebró ahí. Si desde niños ya estábamos destinados a chocar. No fue un choque, Julian. Fue distancia. Y nadie nos enseñó a cerrarla. Lo miré de frente. Siempre intenté protegerte. Darte espacio para brillar. Y yo siempre pensé que vivía bajo tu sombra. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía cómo. Porque no... Quería sonar como un niño inseguro. Y sin embargo, lo eras. Lo soy. Ese reconocimiento me tocó más de lo que esperaba. Mi hermano, el Julian de los trajes caros y las decisiones cerradas, ahora era solo un chico herido buscando redención. ¿Qué ves cuando me miras?, preguntó sin rodeos. Veo a alguien que aún tiene tiempo de reconstruirse. ¿A tu lado? No, a tu modo. Pero con verdad. Nos levantamos para preparar algo simple. Sopa, pan y un vino tinto sin etiqueta. La cocina no era nuestra especialidad, pero esa noche no importaba. Importaba que, por fin, hablábamos sin defensa ni juicio. Después de cenar salimos al porche. El lago estaba inmóvil, como si nos escuchara. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él. Gracias por llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando me fui a dormir sentí el peso de muchas cosas soltarse. No todas, pero sí las primeras. Y entonces apareció León. No físicamente, pero me llamó, a una hora inusual, justo cuando cerraba los ojos. ¿Cómo fue?, preguntó, su voz más baja de lo normal. Distinto, difícil, necesario. ¿Estás bien? No del todo, pero sí mejor. Hubo una pausa. De esas que no son incómodas, pero tampoco vacías. Estás aprendiendo a hablar sin atacar. Eso no es poca cosa. Tú también estás aprendiendo a escuchar sin escapar. Tal vez estamos cambiando. ¿Y eso te asusta? No, me interesa. Nos despedimos sin promesas, sin frases dulces. Solo con la calma de saber que había alguien ahí, incluso en la distancia. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, algo estaba empezando. El último día en la casa del lago, Julian y yo caminamos juntos por el muelle. No había palabras necesarias. El silencio ya no era una barrera, sino un espacio donde por fin respirábamos lo mismo. Llevaba una caja entre mis brazos, antigua, de madera oscura, con cerradura desgastada. Adentro, los restos de una verdad que había escondido durante años. La dejé sobre la mesa del comedor. Julian me miró, confundido. ¿Qué es esto? La raíz. ¿Del problema? Del todo. Él se sentó con lentitud, como si algo dentro de sí ya anticipara lo que estaba a punto de ver. Abrí la caja. Había cheques archivados, contratos sin firmar, cartas manuscritas de nuestro padre, y mi viejo cuaderno negro, aquel en el que solía escribir de niña, con tinta rabiosa y letra apretada. Le tendí una hoja, un documento bancario fechado 5 años atrás. Era el primer depósito que dio origen al restaurante Cross & Co., mi firma. No la de papá, no la de Julian. No, murmuró él. Sí, fue mi dinero, toda la inversión inicial. Papá no creía en tu idea. Pensaba que era una pérdida de tiempo, pero yo sí creí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te vi brillar. Vi cómo sonreías cuando hablaban del proyecto de Julian. Vi cómo creías que habías logrado algo solo. Y pensé que eso era más valioso que el crédito. Él se quedó en silencio. Sus ojos recorrieron cada hoja con una mezcla de asombro y dolor. ¿Y papá lo sabía? Claro que sí. Él me pidió que te dejara vivir la ilusión. Dijo que era mejor así. Entonces todo lo que creí construir, lo construiste. Pero no solo. Nunca fue solo. Fui tu pilar en las sombras. No por ego. Por amor. Julian bajó la cabeza. Cuando la levantó, tenía los ojos húmedos. No lloraba, pero estaba a punto.
¿Y por qué mostrarme esto ahora? Porque ya no quiero que vivamos sobre verdades a medias. Ni tú, ni yo, ni este apellido. Él asintió. Lento. Profundo. Supongo que nunca aprendimos a hablar sin competir, dijo, sonriendo. Con amargura. Pero podemos empezar hoy. Esa noche, regresamos a la ciudad. En el trayecto, mientras Julian dormía en el asiento trasero del auto, yo miraba por la ventana, perdida entre árboles y faroles. León me llamó, como si supiera exactamente en qué momento lo necesitaba. ¿Sobreviviste? Preguntó con tono seco. Más que eso, descubrí cosas y solté otras. ¿Qué soltaste? Un peso, un silencio. Me gusta cuando hablas así. ¿Así como? Sin miedo a sonar vulnerable. Tal vez es tu culpa. ¿Por qué? Porque no me haces sentir débil cuando lo hago. Hubo una pausa. Y entonces, su voz bajó apenas. Estela, ¿qué harías si este legado, este apellido, no significara nada? Me lo construiría desde cero, como siempre lo he hecho. Entonces, tal vez ya no eres una Cross. Tal vez eres algo más grande. Me estremecí. No por las palabras, sino por la forma en que las dijo. Como si, por primera vez, alguien me viera entera. No como la hermana, ni como la inversora, sino como mujer. Al colgar, me recosté en el asiento. Y por primera vez, no pensé en venganza. Pensé en mí, en lo que merecía, en lo que aún podía ser. El día de la reapertura, el aire olía distinto. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta. El restaurante, antes símbolo de arrogancia silenciosa, ahora renacía con otra identidad. Luz, un nombre simple, casi irónico, pero era perfecto, porque por primera vez, todo salía a la luz. Julian y yo firmamos los nuevos documentos como socios igualitarios. En 1900, frente de fotógrafos, prensa selecta y empleados que, hasta entonces, no sabían si esto era un funeral o un renacimiento. Yo usé un vestido blanco, sin adornos. Él, camisa gris y blazer claro. No éramos un dúo de poder. Éramos hermanos reconstruidos. Antes de cortar la cinta, Julian tomó el micrófono. Su voz sonaba más segura, más baja, más humana. Durante mucho tiempo, este lugar fue símbolo de éxito, pero también de ego. Hoy quiero que se transforme en un espacio de respeto, de verdad, y sobre todo, de equipo. Gracias a mi hermana, mirándome, por no soltar la cuerda cuando yo llamé. Había dejado caer. No sonreí. Solo asentí. El aplauso fue cálido, no forzado. Maya estaba radiante. Se había convertido en la nueva directora de marketing del grupo. Traje negro, labios rojos, mirada firme. Había esperado mucho por ese lugar, y ahora lo ocupaba como si siempre hubiera sido suyo. León, por su parte, se mantenía a un lado, en silencio. Traje oscuro, sin corbata, el mismo reloj sobrio que siempre usaba. Observaba todo como quien calcula el clima antes de una tormenta. Después del evento, me acerqué a él en la terraza del segundo piso, donde el ruido no alcanzaba. ¿No vas a decir nada? No necesito hacerlo. Todo esto habla por sí solo. Te traje aquí para agradecerte. ¿Y cómo lo harás? Con una oferta. Él arqueó una ceja. ¿Trabajo o algo más interesante? Ambas cosas. Quiero que seas parte de la expansión. El nuevo grupo abrirá filiales fuera del país. Necesito alguien con tu cerebro y tus silencios. ¿Y tu corazón también estará allí? La pregunta me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino por su tono. No era seductor. No era arrogante. Era honesto. Lo estará. Pero no como antes. Ahora sabré usarlo. Y guardarlo, si hace falta. León se acercó. No lo suficiente como para romper algo, pero sí para que lo sintiera. Su altura, su mirada, la calma con la que siempre me hablaba. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando decidas dejar de pelear, me dejes quedarme. ¿Quedarte dónde? Donde estés tú. No respondí. Solo apoyé mi frente en su pecho por unos segundos. Cortos, privados, suficientes. Al día siguiente, Julian me entregó una carta, escrita a mano. La última pieza. Stella, perdón por haber tardado tanto en verte como mereces. Gracias por no rendirte, ni siquiera de mí. Prometo que no volveré a ocultar nada que nos dañe. Ni a ti, ni a mí. Con gratitud, tu hermano. Guardé la carta en mi cuaderno negro. Aquel de la infancia. Porque los círculos no se cierran solos. Uno tiene que saber trazar el final. Meses después, me encontré caminando entre las sombras largas de una ciudad que aún no me pertenecía. Era otoño en Lisboa. No me siento sen... El aire era salado, las fachadas envejecidas por el viento del mar. Y ahí estaba yo, en la terraza del nuevo restaurante, esperando que las puertas se abrieran por primera vez. Luz Lisboa. El mismo nombre. Otra esencia. Lo había construido desde cero, junto con Maya y León. Julian no viajó conmigo. Tenía su propio camino que recorrer en casa. Pero hablábamos cada semana. Por primera vez en años. Sin filtro. Sin horarios forzados. Me apoyé en la baranda del mirador del restaurante. Desde allí se veía el Tajo, extendiéndose como un espejo tranquilo. El cielo tenía ese color extraño,
entre gris y dorado que solo existe en las ciudades portuarias. León apareció detrás de mí, camisa blanca arremangada, barba ligeramente más crecida. Tenía el aire de alguien que no necesita pertenecer a ningún sitio para dominarlo. Llegaste justo cuando la luz es perfecta, le dije sin girarme. Siempre llego cuando más me necesitan, respondió deteniéndose a mi lado. ¿Y si ya no te necesito? Entonces me quedo porque quiero. No por obligación. Lo miré. Sus ojos eran claros ese día, más claros que nunca. Tal vez por el reflejo del cielo, o porque ya no tenía que esconder lo que sentía. Nunca pensé que podría estar aquí, tan lejos, y tan tranquila. ¿Lejos de qué? De la idea de mí que construyeron los demás, de mi apellido, de esa versión de Estela que solo sabía pelear. Y sin embargo, ahora peleas por otra cosa. ¿Por qué? Por tu libertad. Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa no llevaba peso detrás. Solo presente. Recibí una llamada justo entonces. Maya. Su voz emocionada. Ya llegaron los primeros invitados. ¿Y una sorpresa? ¿Cuál? Tendrás que bajar para verla. Al llegar al hall, me encontré con Julian. No llevaba traje, ni guardaespaldas. Solo un saco de lana, una mochila al hombro y una sonrisa tímida. Pensé que no ibas a venir, le dije, con una mezcla de sorpresa y cariño. Tampoco yo, pero quise ver por mí mismo qué se siente cuando uno abre una puerta sin miedo. Nos abrazamos, corto, sincero, como debe ser entre hermanos que sé. Eligieron de nuevo. La velada fue sencilla, platos honestos, luz tenue, conversación serena. Tiffany ya era un nombre del pasado, lejos, difusa. Había sido mencionada en una nota de rodapé de una revista de negocios, ex relacionada con escándalo corporativo, actualmente bajo investigación fiscal. Nadie hablaba de ella. Y eso era peor que el escándalo. Era el olvido. Después de la cena, volví a salir al mirador. León estaba allí otra vez, como si nunca se hubiera ido. ¿Y ahora qué? Preguntó, mientras encendía un cigarro que casi nunca fumaba. Ahora descanso, respiro, y después, construyo. Algo nuevo. No por venganza, no por nombre, solo por mí. ¿Y yo? Preguntó con una sonrisa. Tú ya eres parte de lo que construyo. Lo besé, sin anuncio, sin advertencia. No fue un beso dramático. Fue preciso, real, como cerrar una puerta suave detrás de ti, sabiendo que no necesitas volver a mirar atrás.